Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos un programa muy especial porque viene a nuestra memoria una reportera muy sagaz que uno la veía en todas las ruedas de prensa y en los sucesos más importantes de los Altos Mirandinos cuando era reportera de Últimas Noticias, del Nacional, y posteriormente se convirtió en editora de su propio periódico. Luego hizo televisión y uno la veía trabajar muy duro cuando de repente desapareció del mundo periodístico de Venezuela. ¿Por qué? Porque se fue al mundo a mostrar lo que vale un venezolano. Se trata de nuestra buena amiga quien está especialmente aquí en Venezuela para hacer esta entrevista con nosotros. Viene desde Italia nuestra colega y amiga Marinelli Stremamundo. Bienvenida, Mari. Gracias, de verdad que es un honor y casi me haces llorar con esa presentación. Tengo un déjà vu en este estudio. Y además hablando contigo, muy querida amiga, otra mujer bella, emprendedora y que también está dando un gran ejemplo aquí en los Altos Mirandinos. Marinelli, tu historia para nosotros es en este momento muy importante de mostrar y de difundir y además de poner como ejemplo porque pues para nadie es un secreto lo que está pasando en nuestro país, que nuestros jóvenes profesionales están emigrando para diferentes países por la crisis tan dura que estamos viviendo en Venezuela y tú hace ya mucho tiempo fuiste, como decíamos, a recorrer el mundo dejando el nombre de nuestro país en alto, pero realmente ese recorrido no ha sido fácil. Y allí quisiera comenzar este espacio, aunque ya sabemos que Marinelli pues, es una mujer triunfadora, que es corresponsal de canales de televisión internacionales en Roma, en Italia, y además de eso es escritora, editó un libro de gran éxito que está, por cierto, en idioma italiano, pero trata el tema venezolano, que eso por supuesto que lo vamos a profundizar. El libro en idioma castellano es Venezuela, el colapso de una revolución. Pero Marinelli, cuéntanos tu historia desde que saliste con todos esos sueños, con una experiencia muy interesante de ese buen periodismo que se hace en Venezuela, que todavía se hace. Bueno, como bien has dicho, no ha sido un camino fácil, pero es un camino que me ha llenado de muchas satisfacciones, un camino de mucho crecimiento. No fue fácil dejar el país en el año 2009. Yo en ese momento entendí lo que estaba sucediendo en el país y entendí que debía abrirme otros espacios. Yo decidí esta decisión tan, perdón la redundancia, tan difícil, ¿no? de irme del país cuando hubo el cierre de las 34 emisoras de radio, me imagino que lo recuerdan, en un día, claro. Y allí yo entendí que tener un medio de comunicación en Venezuela no iba a ser fácil. Ya había iniciado la crisis del papel, que bueno, como también editora de un medio impreso, sabes lo difícil que ha sido el tema del papel. En ese momento eras editora de Tras la Noticia, un periódico súper leído aquí en Venezuela. Y bueno, nada, tuve que tomar esta decisión. ¿Por qué Italia? Porque soy italiana, descendiente de los italianos que emigraron en Venezuela en los años 50. Y bueno, tuve que empezar de cero, o sea, de pasar de ser la editora de un periódico, corresponsal de aquí en los Altos Mirandinos. Y una periodista de prestigio aquí ya, con un camino hecho, ¿no? Empezar de cero, o sea, de empezar a aprender el idioma, porque yo no hablaba italiano. No puede en el 2009. Ser, a pesar de que era hija de italiano. Lo entendía, pero como no, aquí en Venezuela no tienes la necesidad de hablar, no lo hablaba al nivel de poder ejercer, porque ejercer en el idioma, en otro idioma, es otra cosa, no es fácil. Entonces pasar por todo el proceso de homologar títulos, ¿Que lo hiciste en Italia? Lo hice en España. Mi título de periodismo está homologado en España porque... ¿Por el idioma? Por el idioma, era automática la homologación, existe convenio entre España y Venezuela. Para las personas que les interesa este tema, es un buen dato. Es una carrera, el periodismo, como otras carreras como la publicidad, el marketing, que no dependen de las leyes del país. Son carreras un poco más universales y basta homologar el título para poder ejercer. No sucede lo mismo para un médico o para el derecho o otras carreras donde tienes que estudiar algunas materias adicionales para poder conocer la legislación del lugar, ¿no? El periodismo es más universal y bueno, eso me permitió, homologando el título en España, como es la Comunidad Europea, igualmente podía ejercer sin problema en Italia. La limitación era el tema del idioma.
Entonces obviamente pasas por un proceso de aprendizaje, es volver a empezar de cero, te toca trabajar en... ¿Qué hacías? ¿De qué vivías? Te toca trabajar en las oportunidades que se te presenten, o sea, desde trabajar en una tienda hasta diagramé libros, porque tenía obviamente experiencia a nivel técnico con diagramación por haber tenido el periódico. También trabajé de azafata en un crucero. ¡Wow! Imagínate tú. Bueno, O sea, tenía pinta jamás- para eso. Jamás en mi vida, gracias, jamás en mi vida me imaginé que yo iba a pasar por todo esto, porque ya yo aquí pensé fuiste para allá con tu que tenía mi familia proyecto sola. Solita. Allá tengo familia, porque es la familia de mis abuelos, que obviamente es mi familia, pero de segundo y tercer grado. Entonces, pero básicamente tu familia directa no la tienes cerca. Entonces Pero no es lo desde mismo. llegar a que te digan, mira, ¿dónde se agarra el autobús y cómo es la jugada de la Tuve que ciudad? aprender Eso es un tema, ¿no? sola, porque además que el concepto de cercanía humana que tenemos los venezolanos no existe en Europa. Las personas son un poco más frías. Sí te consigues personas muy cercanas, pero te tienen que conocer. Con pincita, pues. La relación, los códigos de comunicación son diferentes y tienes que aprender a manejar eso, incluso en España, que se habla el mismo idioma, porque también viví un año en Madrid. Entonces, Inicialmente, ¿no? Que llegaste allá. Inicialmente, primero Italia, luego estuve en Madrid y luego regresé a Italia. Entonces tienes que aprender hasta socializar con las personas y adaptarte al lugar donde estás Porque llegando. ese calor, ese abrazo del venezolano no es posible no, allá. no. Quizás se sientan como... Hay otros niveles de otros comunicación. Sí te consigues personas muy cercanas, pero necesitan conocerte más. Y cuando te conocen, te dan su corazón. Pero el proceso es diferente. El venezolano de buenas a primeras se abre más fácil. Allá la persona que de verdad te abre la confianza es porque realmente lo siente así, porque ya te has ganado su confianza. Hay otros niveles de comunicación y tienes que aprender a manejar eso para no pasar frustraciones. Marinelis, bueno, quienes te apreciamos y además que hacemos un seguimiento de tu carrera, sabemos que pese a que obviamente estás persiguiendo tu sueño y tratando de conquistar espacios profesionales propios de la zona donde estás ubicada, nunca has dejado de estar muy pendiente de tu país, al extremo que pues acabas de concluir y de colocar en la palestra pública un libro que habla de Venezuela, por cierto, en italiano, que me gustaría saber por qué lo hiciste en italiano. Porque Y que nos cuentes todos esos intríngulis, ¿no? para hacer este texto. Estando en Italia, bueno, digamos que cuando yo inicio, desde el inicio, cuando yo retomo la carrera del periodismo, actualmente soy corresponsal de diversos medios, pero principalmente de un canal mexicano que se llama Imagen Televisión. Obviamente estando allí acreditada ante la Santa Sede, tuve acceso a diferentes situaciones que se vivieron en la Santa Sede relacionadas con Venezuela, sobre todo en los años 2015 y 2016, cuando estaba muy presente el tema del diálogo y la intervención de la Santa Sede. Entonces tuve la oportunidad de seguir de cerca todo lo que estaba sucediendo y escribí en un periódico italiano vaticanista sobre este proceso, porque ellos me contactaron porque necesitaban la visión de una persona que conociera lo que estaba pasando en Venezuela. La idiosincrasia y todo. Porque no es igual la visión que tiene el italiano, que a veces es bastante limitada y miran lo que sucede en Venezuela con una mirada contaminada por las ideologías. Entonces eso a veces no permite entender realmente lo que está sucediendo en Venezuela. Es diferente quien lo vive. Es ya tan difícil entenderlo nosotros. Imagínate lo que sucede para una persona que está del otro lado del océano, ¿no? Entonces tuve la oportunidad y ese espacio y luego también se me acercó esta editorial y me plantearon la posibilidad de convertir parte de ese material en un libro. Trabajamos en ese proyecto, incluimos los artículos, incluimos otros capítulos inéditos, hice algunas entrevistas y este libro de alguna manera narra los años 2015-2016, un poco el proceso de deterioro que ha vivido el país a nivel social, la presencia y la lucha también de los obispos venezolanos en la defensa de la democracia y los derechos humanos, un poco cómo se llevó a cabo ese proceso de mediación de la Santa Sede y por qué no funcionó. Y digamos que el libro trata de explicar un poco lo que está sucediendo en el país, porque en Italia no se entiende y no hay presencia a nivel de medios,
o sea, prácticamente se habla poco de Venezuela. De alguna manera, como tú estás también pues inmersa en todo este aparataje periodístico internacional, ¿cómo consideras tú que se ha tratado de manera justa, de manera injusta, de manera quizás más llana el tema de Venezuela, o ha influido definitivamente el tema político y de intereses? Seguramente sí, en Italia sí, hay limitaciones en espacios para hablar del tema de Venezuela, se han ganado muchos espacios, ya se entiende más lo que está sucediendo, y eso también es por el trabajo de no solo Marinelis Tremamuno, hay una diáspora venezolana presente en Italia que está muy activa, organizan eventos constantemente, en cada espacio tratamos de presentar el tema de Venezuela. De verdad que hay una red bien interesante de venezolanos activos en Italia. Que hay venezolanos que se han ido para allá, sí, o sea, italo-venezolanos. Sí, sí, cada vez hay que más. Se han devuelto. Cada vez hay más. Más que todo hijos de italianos. Descendientes y también italianos, personas mayores que están llegando sin pensión, sin nada, a un país en donde no hay beneficios para los italianos que se regresan. Situación totalmente diferente a España. Quiero comparar la situación de España e Italia porque España sí hay presencia constante en los medios del tema de Venezuela, sí se entiende lo que está sucediendo y sí hay un programa de regreso voluntario para los españoles que están en situación de riesgo, en donde el Estado los ayuda incluso económicamente. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué observas tú? Porque hay contaminación ideológica, eso es lo que trataba de explicar antes. Entonces Italia es un país que tiene mucha influencia de tendencias de izquierda, y lamentablemente la situación que está viviendo el país no se puede ver bajo ideologías. Hay que conocer el proceso y lo que está sucediendo a nivel de sus estructuras institucionales para entender realmente lo que está sucediendo en el país. Y eso en un país donde hay otro tipo de procesos históricos, es difícil entender lo que está sucediendo en el país si no se conoce la historia de Venezuela. Marinelis, eres una mujer ya cosmopolita, pues conoces el mundo, y salir ya del aeropuerto Simón Bolívar le da a cualquier persona una visión muy diferente de, por ejemplo, los jóvenes que tengan 17, 18, 19 años que no han salido de Venezuela, quizás no miden el impacto que ha tenido en los cambios sociales en Venezuela todo este proceso que ha vivido el país. Pero tú obviamente lo tienes de primera mano, la diferencia fuera de Venezuela en calidad de vida, en aspectos sociales y eso. ¿Cómo observas tú el futuro de nuestro país? La respuesta de Marinelis Tremamuno en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista conversando con la periodista Marinelis Tremamuno, periodista ítalo-venezolana, quien está cumpliendo unos compromisos en nuestro país, pero parte de esos compromisos es precisamente estar con nosotros en esta entrevista, muy importante para nosotros porque de alguna manera pues tenemos una visión de primera mano de esa Venezuela que está fuera de nuestras fronteras, pero que sigue tan vinculada a través del corazón y del alma y de lo que es ser venezolano con nuestro país. Y precisamente para eso queremos conversar con Mari, quedamos pendientes para que nos comentes cómo observas en este viaje que has hecho a Venezuela el alma de nuestro país y cómo observas o crees tú o visualizas el futuro de nuestra tierra. A ver, inicialmente la percepción que he tenido del venezolano es de muchísima ausencia, yo lo llamaría de esa manera. Siento a un país que está suspendido, un poco en el limbo, y siento mucha tristeza en este momento. Pero siento que esto es un proceso que yo creo que va a sacar lo mejor de nosotros, sinceramente. Porque yo creo que estos procesos de crisis nos hacen crecer como seres humanos, y yo creo que las crisis también son oportunidades, y yo creo que definitivamente toda esta situación va a crear mayores espacios de encuentro. Yo creo que va a sacar mayor posibilidad de solidaridad entre nosotros porque es necesario para la reconstrucción, y yo creo que en eso la diáspora va a tener un papel fundamental. Muchas veces siento en el venezolano que se está quedando esa sensación de tristeza y de abandono por los que nos hemos ido. Y yo creo que ese proceso de lo que nos hemos ido
es necesario para que los que queden puedan sobrellevar esta situación, porque los que estamos fuera estamos ayudando a los que están dentro. O sea, estoy segura que todos tienen amigos, familiares que sin duda están allí presentes, ayudando incluso económicamente, enviando medicinas. Hay una diáspora muy activa con una red de recolección de medicinas que constantemente está ayudando a Cáritas y a otras ONG a nivel del país, se encuentran en diferentes lugares del país. Y yo creo que esa diáspora que está afuera, que ha tenido la posibilidad de ver otros mundos, de conocer otras culturas, de entender otras sociedades en donde se cumplen las leyes, en donde no puedes hacer lo que te da la gana, en donde tienes que ser mejor ciudadano, estoy sin duda que esa diáspora va a venir a Venezuela para reconstruir el país. Y para decir las cosas haciéndolas bien, salen mejor y pues por supuesto todo va a salir, todo va a progresar y todo va a salir adelante. Mira, Mari, me gustaría que tú nos digas desde tu perspectiva personal, porque también pues quizás es muy fácil decir, bueno, se fueron y están allá bien en otro país y tal, ¿no? Pero, ¿qué se siente estar lejos de tu tierra, lejos de tu familia, lejos de tu sangre? No es fácil, para nada, no es fácil. Llevas una vida paralela, porque mientras que estás viviendo una vida allí, estás sobrellevando los problemas cotidianos, porque vivir fuera no es fácil, es difícil integrarse, es difícil aprender otra cultura. Ser extranjera. Ser extranjera, sientes que no eres de ninguna parte, ¿no? Y además vives la vida del que está viviendo el venezolano, porque en la madrugada te despiertas para ver por WhatsApp por la diferencia de horario es claro, una cosa, claro. ¿no? Entonces llevas, o sea, textualmente una vida paralela, y las personas que están cerca de ti, cuando conoces y a lo mejor haces pareja con otra persona de otra nacionalidad, es difícil de que entiendan por qué no logras desconectarte del país. Pero ahí es donde yo digo, ¿cómo hace uno para sacarse a Venezuela del corazón? Yo creo que eso es imposible. Y en lo personal, Mari, ¿te sientes bien? ¿Te sientes feliz? ¿Estás cómoda? ¿Cómo estás? Yo creo que yo debo dar gracias a Dios porque me ha dado, y a Italia sobre todo, porque me ha dado la posibilidad de rehacer mi camino profesional. Yo creo que también si he estado en ese lugar, también es para cumplir una misión, y por eso no me he desconectado del país, y por eso he tratado de aprovechar ese espacio para ayudar al país, sea a nivel de profesional, ayudando a las personas que van allí a encontrar a lo mejor algún representante del Vaticano, organizando ruedas de prensa, difundiendo lo que está sucediendo en el país. Hay canales italianos que me han invitado para explicar lo que está sucediendo en el país en italiano, lo cual no es nada fácil, pero bueno, ahí hemos estado tratando de hacerlo. Y definitivamente tengo que agradecer a Dios por haberme dado esa oportunidad de poder crecer profesionalmente, porque sin duda he podido aprender muchísimo a nivel profesional y a nivel humano al tener esa oportunidad de hacer vida en otro país. Y honestamente, yo creo que esos venezolanos que hemos salido y que hemos tenido esta posibilidad, podemos traer esos conocimientos y aportar en el crecimiento del país, y yo creo que es importante que las personas que están aquí no se sientan tristes y no se sientan abandonadas. Al contrario. Cuéntanos si has tenido algún encuentro con el Papa, ¿qué nos puedes decir de él, de Francisco? Bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo. Como periodista, con mucha frecuencia estoy en los eventos públicos, porque obviamente nosotros como prensa acreditada tenemos nuestro espacio, no siempre muy cerca, pero sí estamos allí presentes. Tuve la oportunidad de hacerme una foto con el Papa Francisco, un selfie. ¿Qué tal? Debo decir que es una persona muy accesible. Una persona que tú sin ningún problema le puedes decir, puedes hablar con él, puedes decirle que te quieres hacer una foto. Y que no tienes problemas de idioma, eso es una ventaja, además, ¿no? eso, o sea, eso es una gran ventaja para nosotros. Y es una persona muy cercana, de verdad, muy accesible. Al contrario de otros papas en el pasado, que a lo mejor habían mayores protocolos, también eran otros tiempos, ¿no? Y otros estilos, ¿no? Sí, también. Sí, porque el hecho de que sea un papa latinoamericano también te permite que lo beses, que lo agarres. El calorcito. Exactamente. Eso que hemos hablado de lo que es Venezuela. Y a veces eso pone un poco locos a los de la seguridad, porque que además son los suizos, ¿no? Tan cuadrados. Sí. Entonces tú lo ves corriendo detrás de él con y lo agarras. ancestrales, ¿no? Y él rompe el protocolo cada vez que le da la gana. Es una persona muy accesible. Sin duda ha sido muy criticado en Venezuela, pero bueno, ha sido también un proceso que él ha tenido que entender también lo que está sucediendo en el país, y yo creo que la política del Vaticano en cuanto a Venezuela también ha cambiado muchísimo. Al inicio hubo mucha prudencia hasta que el año pasado, en julio del 2017,
el Papa hizo un comunicado en donde habló fuertemente sobre la situación del país y fijó posición. Háblanos de tus proyectos, de todo lo que estás planificando para el futuro y bueno, lo que estás haciendo actualmente. Bueno, seguir trabajando por Venezuela. Está en proceso de traducción la versión en español del libro. Que en italiano se llama Venezuela, il crollo de una rivoluzione. Aprendiste a hablar chéverísimo el italiano. Bueno. No, yo te he escuchado también en entrevistas que has hecho en italiano, bellísimo lo hablas. Gracias. Y está en proceso esa traducción que próximamente espero poderla presentar en los próximos meses. Y bueno, hay por allí algunos trabajos, algún documental que estamos preparando en video, algunos proyectos en los que estamos tratando de poner en pie algunas ayudas concretas humanitarias para el país a través de una asociación italo-venezolana que he creado en Roma, que se llama Venezuela la Piccola Venezia, porque bueno, recordemos que el nombre de Venezuela es la pequeña Venecia, claro, ¿no? Y bueno, allí poco a poco te iré contando y además hay un proyecto por allí con Gente de Hoy. Ajá. Directora regional de Italia. Allí vamos a estar apoyando a Gente de Hoy desde Roma y bueno, seguir trabajando también por el país y en eso también Gente de Hoy estoy segura que vamos a tener una ventana bien importante. Claro que sí. Marinelli, ya bueno, un mensaje a todo el pueblo de Venezuela y además a todo el pueblo latinoamericano, porque como tú lo acabas de señalar, pues este espacio también será transmitido a través de gentehoy.com, de YouTube y todas las redes sociales que son precisamente una alianza formidable para poder globalizarnos y mantenernos unidos. No solamente con esas cartas epistolares, ya no son tan epistolares porque con una llamada por WhatsApp o por lo que sea, uno puede comunicarse inmediatamente pues del otro lado del mundo y tenemos esa gran ventaja que por supuesto la estamos utilizando. Así es, yo creo que ahora más que nunca tenemos que aprovechar esos espacios que nos permite Internet y las redes para estar conectados, para estar informados y para estar activos. No hay que quedar suspendidos en el limbo. Yo creo que como venezolanos no podemos perder esa fuerza que nos caracteriza y esa iniciativa, el venezolano emprendedor. No podemos perder el entusiasmo. Yo creo que tenemos que aprender de los momentos difíciles, crecer y fortalecernos para seguir adelante. Así que mucha fuerza y se les quiere muchísimo. ¿Te gustaría volver a Venezuela a vivir Por aquí? supuesto, por supuesto. Y como yo creo que hay muchos venezolanos, como dije anteriormente, en la diáspora que estamos listos a regresar para reconstruir. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país cuando estás fuera? El calor humano. Eso es invalorable. De verdad que se extraña muchísimo el calor de familia, el abrazo fraterno de un hermano, del venezolano, del que te abre la puerta de la casa a cualquier hora, que cuando necesitas tú puedes llamar a un venezolano a cualquier hora y está allí dándote la mano. Eso es inolvidable. Marinelli, bueno, súper feliz de poder compartir este espacio contigo. Me siento muy orgullosa del trabajo que has hecho y además te felicito en lo personal y como colega periodista me siento muy orgullosa de ti. Gracias. Que siga adelante y que sigan los éxitos. Es un honor para mí este espacio y bueno, allí vamos a estar apoyándote también con Gente de Hoy. Gracias por esa oportunidad. Así tuvimos la oportunidad de conversar con Marinelli Stremamuno, periodista internacional, además escritora y bueno, un orgullo para nuestro país que esté dando lo mejor de lo que significa ser venezolano y haciendo un trabajo súper profesional en Italia. Así que a ustedes muchísimas gracias a nuestros distinguidos televidentes por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV y ahora a Gente de Hoy. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa se despide hasta la próxima oportunidad. Bella. Informativo Mira TV está en ti.